El aire lo era todo. Era suelo, era alimento, era frontera. En el año 9000, la humanidad había olvidado la gravedad del mundo. Las ciudades flotaban sobre un océano de nubes que ocultaba la Tierra. Y debajo de esa piel blanca, el planeta era solo una historia prohibida. A las ciudades las llamaban las ciudades del cielo. Eran organismos suspendidos, brillantes y silenciosos, construidos con la precisión de los dioses y el miedo de los hombres. Vivían del sol y del viento, respirando a través de pulmones de metal y cristal. Los habitantes apenas recordaban que alguna vez existió el suelo. Sus cuerpos estaban adaptados a la ligereza del aire y sus pensamientos a la idea de pureza. Allí, todo era luz, equilibrio y silencio. La más grande de todas era Aeurea, la ciudad dorada. Flotaba sobre el ecuador como una corona de vidrio y fuego. Sus torres reflejaban el sol y sus calles eran pasillos suspendidos entre la nada y el cielo. Dentro, la vida era perfecta y repetitiva. El Consejo Celeste lo controlaba todo. El clima, la respiración, los ciclos de luz, los sueños. Nadie debía mirar hacia abajo. Debajo no había nada. Eso era lo que decían los himnos diarios. El suelo duerme, el cielo es la verdad, el aire es la vida. Eon creció escuchando esas palabras. Era ingeniero de mantenimiento. Sus días transcurrían entre los motores de resonancia y los canales de energía que mantenían a Aeurea suspendida. Conocía el lenguaje de las máquinas mejor que el de las personas. El viento, el zumbido de los reactores, el pulso constante del aire. Esa era su música. Vivía sin preguntas, hasta que una noche el aire cambió de tono. Estaba solo en el taller de flotación. Las luces eran débiles, apenas un reflejo dorado sobre las superficies metálicas. El sonido de los motores llenaba el espacio con su respiración monótona. Entonces, algo distinto se filtró entre las frecuencias. Un pulso, una vibración que no correspondía a ninguna lectura. Eon detuvo los sistemas y escuchó. No era ruido técnico, era una cadencia, una secuencia rítmica, una melodía. Revisó los medidores. La fuente no estaba en los sistemas internos. Venía de afuera, de muy abajo. En la pantalla apareció un registro inverosímil, origen de señal, bajo la capa de nubes. Eon sintió cómo el aire se detenía a su alrededor. El corazón le latía en el pecho con la misma frecuencia que aquella señal. Durante unos segundos, creyó que el propio cielo lo observaba. Grabó los datos y repitió el análisis una y otra vez. No había error. Era una transmisión real, persistente, casi orgánica. Una voz sin palabras, temblorosa y vieja. La escuchó hasta que se apagó, dejando un silencio denso, un silencio que parecía tener intención. Pensó, el silencio me está hablando. Esa noche, Eon no durmió. Subió hasta las plataformas exteriores, donde las paredes transparentes dejaban ver el abismo. Abajo, el mar de nubes se extendía hasta el horizonte. Un manto blanco, perfecto, inmóvil. Las luces de Aeurea se reflejaban en él como luciérnagas atrapadas. El viento soplaba constante, pero esa vez tenía una temperatura diferente, un matiz humano. Eon apoyó la mano en el cristal. Sintió un estremecimiento que no era solo frío. Pensó, ahí abajo hay algo, algo que espera. Miró hacia el infinito blanco. Durante un instante creyó ver un destello azul moviéndose entre las nubes. Parpadeó y desapareció. La duda se instaló en su mente como una grieta invisible. Los días siguientes continuó con su trabajo, pero ya no era el mismo. El consejo repetía sus mensajes de orden y pureza. La gente sonreía, respiraba, cumplía con sus tareas sin mirar nunca hacia el vacío. Pero Eon no podía dejar de pensar en aquella señal. Comenzó a escuchar de nuevo los registros, a filtrar las frecuencias, a buscar sentido en el ruido. Y la melodía regresó. Esa vez era más clara, más viva. Había ritmo, pausas, una estructura que casi parecía un lenguaje. Eon se quedó inmóvil frente a los paneles, observando cómo las ondas se dibujaban con precisión casi humana. Se sentía como un arqueólogo descifrando un idioma olvidado. Cada pulso era una sílaba, cada silencio,
Una respiración. Pensó, el viento intenta decirnos algo. Con el paso de las horas, el aire de Aeurea empezó a cambiar. Los técnicos hablaban de fluctuaciones en la presión, de corrientes anómalas. El Consejo ordenó una revisión global, pero los datos que Eon veía no indicaban peligro. Eran demasiado regulares, demasiado bellos. Era una armonía escondida en el caos. El viento vibraba con una música que solo él parecía escuchar. A veces, al caminar por los corredores, las luces parpadeaban a su paso como si respondieran a un ritmo invisible. Los muros temblaban con una cadencia que coincidía con la de la señal. El aire tenía pulso. Pensó, el cielo está vivo. Una tarde, mientras ajustaba los filtros de resonancia, una descarga eléctrica cruzó el taller. Todas las pantallas se apagaron, salvo una. Sobre el fondo negro, apareció un texto luminoso. ¿Nos escuchas? Eon sintió cómo se le erizaba la piel. El mensaje duró unos segundos y luego se desvaneció. Los sistemas se reiniciaron con normalidad. Ningún registro quedó en los archivos. El ingeniero respiró hondo. No podía ser un error. La ciudad no tenía protocolos para ese tipo de mensajes. Era una voz que no venía del Consejo ni de las máquinas. Venía del aire. Pensó, no soy yo quien escucha. Es el viento quien recuerda. Desde ese día, Aeurea comenzó a mostrar señales de un despertar. Las luces se atenuaban sin motivo. Los sensores de presión registraban leves variaciones rítmicas. El aire parecía más denso, más tibio, casi tangible. Algunos habitantes empezaron a tener sueños en los que caminaban sobre un suelo verde. Nadie se atrevía a contarlo. Eon sí. Él los vivía incluso despierto. Cuando cerraba los ojos veía montañas, árboles, lluvia. Veía a seres humanos mirando al cielo desde abajo. Y en el centro de cada visión, una melodía flotaba en el viento. Una noche, se miró en el reflejo del vidrio del taller. Sus ojos, normalmente grises, tenían ahora un brillo dorado, como si el aire mismo se reflejara en ellos. Pensó, el cielo me está mirando desde dentro. El Consejo convocó una sesión de emergencia. Los informes sobre la anomalía atmosférica se acumulaban. La voz del Archon resonó en todas las frecuencias. Todo está bajo control. El cielo no cambia. El orden permanece. Pero Eon sabía que era mentira. El aire ya no obedecía. Y si el cielo cambiaba, el orden también lo haría. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Eon regresó al observatorio técnico. Allí, los instrumentos antiguos aguardaban cubiertos de polvo dorado. Activó los sensores manuales y apuntó hacia las nubes. La señal volvió. Más fuerte, más compleja. Ya no era solo un sonido, era una estructura matemática. Una secuencia de pulsos que formaban un patrón perfecto. En la pantalla, los datos se transformaron en una imagen. Una espiral luminosa que descendía hacia el vacío. Un mapa, una ruta. Pensó, el aire me está mostrando el camino. Durante los días siguientes, Aeurea comenzó a vibrar en sintonía con la señal. Las torres emitían un leve zumbido que se extendía por los niveles inferiores. Las nubes se movían bajo la ciudad, formando remolinos visibles desde las ventanas. Era como si el propio planeta respondiera. Eon apenas dormía. En su mente, el límite entre sueño y vigilia se había disuelto. El viento le hablaba con imágenes, océanos que respiraban, bosques que emitían luz, ruinas cubiertas de vida. A veces, oía su nombre en medio del sonido, o creía oírlo. Pensó, si la tierra vive, no la olvidó a propósito. Nos está llamando de vuelta. El cambio se hizo evidente para todos. Los sistemas de resonancia comenzaron a mostrar pulsos de energía que no procedían de Aeurea. El aire estaba generando su propio movimiento. Los habitantes sentían vibraciones bajo los pies. Algunos se arrodillaban, otros huían a los refugios interiores. El Consejo hablaba de mantenimiento programado, pero el cielo rugía con una voz demasiado hermosa para ser artificial. Eon sabía que el momento había llegado. Volvió al hangar de mantenimiento, donde las cápsulas de reparación descansaban olvidadas. Eligió una, el metal, al tacto,
Estaba tibio. La activó. El panel mostró advertencias en rojo: prohibido descender. Riesgo de pérdida total. Eon pensó: pérdida total o hallazgo absoluto. Introdujo las coordenadas del mapa que había descifrado. El sistema vibró. Las luces de la cápsula se encendieron una a una, como si también despertaran. El aire del hangar se volvió más denso. Fuera, las nubes resplandecían. Se sentó en el asiento de mando. Por un momento, cerró los ojos. Respiró profundamente. Pensó: si el cielo es mi hogar, ¿por qué suena tan vacío? Y con un leve impulso, la cápsula se desprendió del anclaje. El descenso fue como atravesar un sueño. Primero vino la luz, una cascada dorada que lo envolvía todo. Luego el ruido, el rugido del viento, cada vez más grave, más poderoso. La cápsula temblaba, las nubes lo rodearon por completo. Era como sumergirse en el corazón del silencio. Eon miró los indicadores. La presión aumentaba, la temperatura descendía, pero dentro de él no había miedo, solo una calma inmensa. El aire lo empujaba con suavidad, como si lo guiara. De pronto, el ruido cesó. El blanco se disolvió, y ante sus ojos apareció el mundo. Era verde, inmensamente verde. Montañas cubiertas de vegetación luminosa, ríos que reflejaban destellos dorados, océanos moviéndose con lentitud. El suelo respiraba. El planeta estaba vivo. La cápsula se posó sobre una llanura envuelta en niebla. Eon abrió la compuerta. El aire lo envolvió de inmediato, denso, húmedo, lleno de aromas. No era el aire filtrado de Aeurea, sino uno antiguo, cargado de memoria. Respiró profundamente. El oxígeno le ardió en los pulmones, pero sonrió. Pensó: así debe doler la verdad. Caminó entre la hierba alta. El viento soplaba suave y tibio. Cada paso sobre el suelo era un redescubrimiento. A lo lejos, vio estructuras antiguas, restos de torres, fragmentos de cristal cubiertos de musgo. Se acercó. En uno de los paneles caídos, aún brillaba una luz. Lo tocó con la mano. La melodía regresó, más clara, más humana. Las luces del panel formaron el mismo patrón que había visto en Aeurea. Comprendió. La señal que había escuchado no era una advertencia ni una trampa. Era un saludo, una voz que había esperado milenios para ser oída. El suelo emitía una vibración que se extendía hacia arriba. El cielo respondía. Por primera vez, ambos cantaban al unísono. Eon levantó la vista. Entre las nubes, vio el reflejo dorado de Aeurea brillando en lo alto. Tan pequeña desde allí, tan frágil. Pensó: nos alejamos del suelo para salvarnos, y olvidamos que era él quien nos sostenía. El viento sopló con más fuerza. Las hojas se movieron, formando remolinos de luz. Era como si la tierra respirara junto a él. Eon cerró los ojos y escuchó. Sintió que el aire y la tierra compartían una misma memoria. Pensó: no somos del cielo, somos del aire entre ambos. El silencio volvió, pero ya no era ausencia, era plenitud. El ingeniero miró al horizonte, donde la luz del sol se mezclaba con el brillo del viento. Respiró hondo. El aire tenía sabor a origen, a vida, a promesa, y supo que nada volvería a ser igual.